¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más del curso de Matemática 1. Yo soy tu profesor Carlos Andrés y te voy a estar guiando en la clase del día de hoy. Por favor, apuntando siempre con tu cuaderno de matemática a la mano los conceptos más importantes y los datos más relevantes, ¿sí? Que siempre después hacemos preguntas. Entonces, podríamos comenzar en este caso leyendo lo que se nos está pidiendo. Se nos pide construir un histograma con los datos de la tabla referidos a las horas que navegan mensualmente por el internet 60 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes navegan de 50 horas a más? Importante tener en cuenta lo siguiente. Nos está pidiendo un histograma, ¿ok? Recordar que el histograma nos va a servir siempre mayormente con este tipo de situaciones. El primero, que nos va a servir para frecuencias agrupadas, ¿ok? Eso por favor tenerlo siempre muy en mente. Frecuencias agrupadas, y luego también nos sirve para variables continuas. Las variables continuas tú ya sabes cuáles son. Son aquellas variables que, por ejemplo, podría ser números decimales, un quinto, 1,5, perdón, o también una fracción, un quinto, o también un porcentaje. Pero bueno, son sencillamente números no enteros, ¿sí? O no necesariamente enteros. Entonces, para esto nos sirve a nosotros nuestros histogramas. Y se nos está pidiendo precisamente construir un histograma con una tabla de frecuencia de datos agrupados, es decir, de frecuencias agrupadas. Tú tienes tu tabla en la mano derecha y te dice que en este caso estás hablando de 40-45, 45-50, 50-55. Tu amplitud ya sabes que es de 5. Eso está al ojo, como se dice. Sabes tus límites superiores, tu límite inferior. En este caso, amplitud es igual al límite superior menos límite inferior. 45 menos 50, 5. Y también sabes que podrías, si fuese el caso, si fuese necesario, el tema de poner tu marca de clase, que en este caso sería 42.5, esto sería 47.5, esto sería 52.5 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta ahí creo que no hemos dicho ningún concepto nuevo, no se ha dicho nada que no se haya explicado en clases previas. Acá tienes tus frecuencias absolutas, ¿sí? 3, 6, 18, 24, 9. Lo importante, como siempre, es el tema. En el tema de las frecuencias, ojo, porque he revisado las actividades, sí puedes sumar para comprobar. Te sirve como una comprobación, ¿sí? Sabes que son 60 y precisamente el problema te ha hablado de 60 estudiantes. Hasta ahí estamos bien. Ahora, todo lo que hemos mencionado nosotros lo podemos hacer tranquila y sencillamente en nuestra gráficamente, por así decirlo, mediante nuestro histograma. Ahora, ¿qué es el histograma? Es sencillamente la representación gráfica de una distribución de frecuencia de datos agrupados. Tú ves en este caso tus intervalos en el eje X. ¿Sí? Aquí van a estar tus intervalos. Tú tienes 40, 45, aquí están los límites, como puedes ver. 40, 45, 50, 55, 60, 65. ¿Sí? Y en este caso te están poniendo en el eje Y la cantidad de estudiantes. ¿Sí? Ahora, lo que debes saber tú es lo siguiente. Cada vez que toque una frecuencia dentro de ese intervalo, se va a elevar una columna de esa altura, de la altura que te pueda permitir en este caso la frecuencia. Si es de 3, sabes que le estarías levantando hasta una altura de 3, cercana al 5. Ahora, automáticamente este histograma a ti te permite conocer quién es el dato mayor, quién es el dato menor, y saber precisamente al conocer eso si es que tienes una tendencia en aumento y hasta cuánto es el pico y una tendencia en descenso. Y hemos escuchado mucho de eso ahorita en el tema del COVID, ¿no?
que ya estamos llegando al pico de la enfermedad, etcétera. Para eso se puede utilizar un gráfico estadístico, ¿sí? Ahora nos está pidiendo cuántos estudiantes navegan de 50 horas a más. Perfecto. Como tú sabes, eso lo puedes hallar de dos formas. Lo puedes hallar utilizando necesariamente tu tabla, que con eso sería suficiente, porque sencillamente sería sumar las frecuencias de estos tres intervalos, es decir, estas tres, porque acá tienes de 50 a más, entonces sería 18 más 24 más 9 igual a 51. O de lo contrario, podrías verlo también de una manera gráfica, porque tienes el de acá, que te implica 50, y tú sabes que necesariamente te tienes que ir a más, por lo tanto te tendrías que ir hasta donde tienes datos. Todos estos representan más allá del 50, y de todas maneras tendrías nuevamente la suma de 18, 24 y 9, y en cualquiera de los casos eso te da 51, ¿sí? Nuevamente vuelvo a repetir, histograma es una forma amistosa de poder enseñar datos de una tabla de frecuencia. Pero ahí no queda la cosa. Tenemos nosotros los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia sencillamente es una manera mucho más técnica, por así decirlo, ¿no? Es como que, imagínate, tú te quieres ver más intelectual, entonces te arreglas bien, te peinas bien, te echas un poco de gel, te pones tus gafas de nerd. Ya, eso es básicamente un polígono de frecuencias, por así decirlo. Es una manera más técnica, más intelectual de poder representar un histograma. Y para utilizar esto precisamente es que hacemos uso, para la redundancia, de nuestras marcas de clase, ¿sí? Entonces vamos a tener las columnas del histograma, pero en la parte superior se les puede poner la frecuencia o también le puedes poner la marca de clase. Entonces, si te das cuenta y leemos este ejercicio, te dice representa en un polígono de frecuencias el histograma del problema anterior y responde cuántos estudiantes navegan de 55 a menos de 60 horas. Perfecto. Entonces, es el mismo, vuelvo a repetir, vamos a ponerlo por acá, es el mismo gráfico del problema anterior. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que tiene? Si te das cuenta, están poniendo puntos en las partes medias. Y ahí están poniendo en este caso lo que vendrían a ser las frecuencias. Ahora, profesor, ¿así es normalmente? Debo decirte que en realidad, como ustedes ya están próximos a salir del colegio, es importante que sepas que no necesariamente van a ir las frecuencias. A veces también pueden ir las marcas de clase. Así que eso va a depender del texto al que estés refiriendo. En este caso, estamos con frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este polígono de frecuencias? Muy sencillo. Desde un punto cero, como puedes ver acá, vas a necesariamente empezar a unir los puntos. A tus gráficas, a tus columnas, tú les vas a poner este punto rojo medio que ves ahí. Y luego vas a empezar a unirlos. Esa figura extraña, precisamente, es tu polígono regular. Y lo tenemos por aquí a la mano derecha. Esta región celeste encerrada en estas rayas con puntos rojos es tu polígono regular, que sencillamente es la versión nerd de este de acá. Es una manera mucho más técnica. Y si te das cuenta, la otra diferencia que tienen es el hecho de que mientras aquí utilizabas tus datos, aquí utilizas tus marcas de clase y ya está. Básicamente eso es. No hay nada más que explicar respecto a los polígonos de frecuencias. En uno tienes, digamos, una manera más amistosa, en la otra tienes una manera más técnica, por así decirlo. Creo que este sentido de la flecha está mal, vamos a cambiarlo. Ajá, ahora sí. Él es el nerd. Ya está. Entonces,
La pregunta es, ¿cuántos estudiantes navegan de 55 a menos de 60 horas? Puedes hallarlo de dos formas y siempre te recomiendo para esto que uses tu tu histograma. El polígono de frecuencias es muy difícil captar eso ya que no utilizas intervalos claros. En cambio, en el histograma te está diciendo, necesitas encontrar estudiantes que navegan de 55, es decir, desde acá, hasta menos de 60, es decir, hasta acá. Esta línea o esto de acá, este intervalo es el que te están pidiendo. Y si te das cuenta, hasta allá te lo dan, porque son 24, ¿cierto? Tú lo ves ahí y ahí está. Por lo tanto, se observa que 24 estudiantes navegan por internet de 55 horas a menos de 60. Y si te das también una ligera pasada por acá, te das cuenta que en efecto son 55, son 24 estudiantes que navegan desde 55 horas hasta menos de 60 horas, utilizando en este caso nuestros límites, ¿sí? Como puedes ver, no es nada complejo. Lo que sí debes tener, digamos, en claro cuándo vas a utilizar uno, cuándo vas a utilizar otros. Utilizamos entonces, en resumen, los gráficos de barras, los utilizamos para normalmente frecuencias no agrupadas. Los histogramas los utilizamos para frecuencias agrupadas, es decir, cuando vamos a utilizar intervalos. Y en este caso, los polígonos de frecuencia sencillamente es la parte seria, la parte formal de cómo presentar un histograma, o es como lo hemos venido diciendo, es la versión nerd del histograma. Habiendo dicho todo esto, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si tienen consultas o dudas, por favor, lo hacemos mediante la reunión virtual. Que tengan buen día. Gracias por su atención.